Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Si recién te sumás a escuchar la radio, venimos de comentar algunos documentos que dan cuenta de la crisis socioambiental que vivimos. Esa crisis se vive en el campo y en las ciudades. Y ayer en la ciudad de Buenos Aires, en un ciclo performático, pude escuchar y ver una activación que hablaba justamente de la necesidad de tomar ese poder de la imaginación que tenemos, ¿no? Y de toda esa fuerza para poder definitivamente hacer cosas en el lugar donde vivamos que nos ayude para recomponer, para rediseñar todo lo que haga falta, de todo aquello que no nos está funcionando, que resulta ya insostenible, en ese juego obsoleto que pretendemos contarnos como realidad. En verdad es una escena impúdica, dice la obra que fui a ver ayer al Centro Cultural Kirchner. Y convidamos esta mañana a María Belén Garibotti, que es antropóloga, profesora, investigadora del modo de habitar, y tiene una perspectiva interdisciplinaria para que nos pueda ayudar a pensar el tiempo que vivimos y cuál es el mejor modo de habitar las ciudades, al menos qué siente ella desde su lugar y qué piensa. ¿Cómo estás, María Belén? Buen día. Hola, Sergio, buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, bien, ahí estamos, con ganas de conversar o de tener estas conversaciones. Vos además sos docente y supongo que trabajás esto con otras personas y me parece que es un tema bien, pero bien del presente ¿no? Cómo habitar y cómo diseñar las nuevas ciudades, esas ciudades que pretendemos sean sostenibles para que nuestra vida lo sea, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo como decía soy antropóloga de grado y después hice una maestría en políticas ambientales y territoriales, una maestría interdisciplinaria también donde participan muchos arquitectos, geógrafos, sociólogos. Y bueno, con el paso del tiempo y el ingreso a la vida académica, una beca doctoral me permitió participar de muchas actividades y a la vez formarme, ¿no? Y en el marco de actividades de investigación y de extensión y de transferencia universitaria, comenzamos una experiencia muy linda con un grupo de ingenieros. Así que antropólogos e ingenieros, ¿qué pueden hacer juntos antropólogos e ingenieros, no? Uno se puede preguntar. Y bueno, la verdad es que nosotros desde la antropología, con nuestro equipo, la pregunta empezaba en principio por la concepción del habitar, como decías vos, ¿qué es habitar las ciudades, no? Hasta hace algunas décadas las políticas de vivienda hablaban de vivienda, no hablaban de hábitat. Hoy se habla de hábitat como algo más integral, como algo que integra la vida cotidiana, las instituciones, la movilidad, el ambiente, las costumbres de las personas. Y bueno, también entramos a la vida en las ciudades y al estudiar las ciudades por la noción de ciudadanía, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía? ¿A qué te habilita la ciudadanía? Que es un conjunto de derechos y de obligaciones que tenemos todos, pero que surge también en las ciudades, ¿no? Surge en la antigua Grecia. Perdón. Bueno, y entre como esas dos grandes preguntas que teníamos como antropólogas, nos encontramos con este equipo de ingenieros que tenía preocupaciones por cómo podían colaborar los ingenieros también en estas problemáticas contemporáneas sobre el habitar las ciudades en ciudades muy desiguales, ¿no? Y bueno, en esa instancia, la verdad es que viene siendo hace algunos años una instancia de aprendizaje mutuo
trabajamos en barrios populares, en distintos proyectos, y la verdad es que desde la antropología lo que procuramos siempre es poder integrar las distintas perspectivas, lo que llamamos en antropología originalmente, tradicionalmente, el punto de vista del nativo. ¿Qué quiere decir eso? El punto de vista del nativo. Bueno, voy a tratar de resumirlo. La antropología surge fines del siglo XIX, ¿no? Con esta idea en el marco del paradigma evolucionista, con esta idea de estudiar las sociedades primitivas. Con el paso del tiempo, la antropología fue ampliando su objeto de estudio, ya no eran las sociedades primitivas. Siempre la mirada etnográfica o antropológica, lo que trata es de rescatar el punto de vista de los sujetos que estudia, de estos que llamamos los otros que no eran en su momento el sujeto por excelencia europeo, blanco, cristiano, ¿no? Como surgió en ese contexto del paradigma evolucionista. La antropología fue transicionando a lo largo de todo el siglo XX, por supuesto, porque estos paradigmas fueron como perdiendo legitimidad, por lo menos lo que es la idea del evolucionismo aplicado a las sociedades humanas o a las sociedades. Esta idea del darwinismo social fue perdiendo legitimidad. Pero sí, la antropología sostuvo siempre este enfoque y este método de tratar de rescatar el punto de vista de las personas, ¿sí? Entonces, un poquito resumiendo, a mitad del siglo XX, podríamos decir, la antropología urbana empieza a aparecer un poquito preguntándose por los otros urbanos, por los otros del espacio urbano, que eran las migraciones del campo a la ciudad, ¿sí? Las personas que venían del campo a la ciudad, en la cultura más general o en el habla más cotidiano, se llamó el cabecita negra, acá en el caso de Argentina y de Buenos Aires. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que venían a tener otras formas de habitar la ciudad? Y bueno, en esa pregunta de quiénes son estos otros y cómo habitan estos otros y cómo viven estos otros, es que se viene sosteniendo la antropología urbana y cuál es la pregunta y lo que puede aportar la antropología urbana. Las ciudades están pensadas desde miradas más técnicas, ¿no? Desde el urbanismo, de la arquitectura, pero Así bueno, es. somos muchos más que necesitamos. Lo cierto es que lo que veníamos diciendo cuando arrancó el programa es que vivimos en una gran distorsión. Una gran distorsión de la comunidad establecida, de esas comunidades que vos mencionabas, los cabecitas negras que llegaron en ese momento. Todo está mezclado y todo ha sido intervenido de un modo brutal, por lo que nos alejamos un poco y desconectamos. Si hubiese un llamado efectivamente de la Pacha, de la tierra, como quieras llamarlo, para reconectar y desde las ciudades, ¿qué estrategias se te ocurren o qué herramientas, con qué deberíamos contar para reconectar con eso que vos decías, con los orígenes, con los ciclos de la naturaleza, con una vida más saludable? Sí, me parece que como estrategias, un poco desde bueno, la mirada que uno tiene por la formación o la deformación profesional, ¿no? El sesgo que puede tener, pero me parece interesante esto de poder recuperar las pluralidades de los puntos de vista de los distintos grupos de personas que habitan la ciudad. Como te decía, las ciudades, hay miradas que están más legitimadas sobre cómo construir, sobre cómo construir ciudades, sobre cómo construir viviendas, que son las miradas técnicas, la mirada de la ingeniería, del urbanismo, de la arquitectura, pero también durante las últimas décadas una mirada que ha tomado o un enfoque o un lenguaje es el del sector financiero, ¿no? Las formas de construir ciudades están totalmente determinadas por los valores del sector financiero y por cómo se mueve la economía financiera, y no en función de las necesidades de la población o las necesidades de cómo habitar dignamente la ciudad para todos. Sí. No, que sobre esto me hiciste acordar. Volví de Salta la semana pasada y llegando al aeroparque, yo calculo que era por ahí antes de llegar al Tigre, no sé, miraba desde arriba, se veían sobre el humedal todos puntos blancos, y la señora de atrás me dice, ¿esas son casas? Y efectivamente hay una serie de barrios sobre el humedal
que no sé si hablan de lo financiero, pero sí de una voracidad inmobiliaria notable. Exacto. Y además también de cierto, de cierto desapego de la realidad de las personas que van a invertir ahí, porque si no pareciera que hay santos y demonios, y la verdad que las sociedades que conformamos, con diferentes grados de responsabilidad, nos involucran a todos, porque de algún modo, porque obviás, porque no lo querés ver, porque mirás para otro lado, pero hay en un plano medio decisiones que pueden ser mejores. Por eso yo te invitaba a que, más que con todo tu bagaje técnico, me hables con tu sentir sobre esta irracionalidad en la que vivimos y que naturalizamos. Sí, sí, a veces uno ve esos edificios, esas torres de lujo y tanta cantidad que se construyen y bueno, el caso del Delta, la verdad que es, si te hablo desde el sentir, la verdad que es muy lamentable y es muy triste lo que se está haciendo con el Delta y con las construcciones de viviendas de lujo, de edificios inclusive. Que a veces uno se pregunta, ¿eso realmente son viviendas y para quién? O sea, es destruir un espacio que es valioso para la humanidad, ni siquiera para quienes viven en el Tigre, para quienes vivimos en Buenos Aires, en las inmediaciones, es para la humanidad. Los humedales son para todo el planeta, sirven a todo el planeta, no solo a un grupo de personas. Entonces, en ese sentido, sí. No, sí, termina la idea, disculpa. No, que también hay grupos de distintos grupos de organizaciones ambientales, asociaciones civiles, o incluso vecinos de barrios que plantean proyectos muy, muy interesantes. Porque también después en el fondo o al costado está la vida cotidiana de la gente que vive en esos barrios, de gente de clases populares, clases medias, que se ven profundamente vulnerados por esos proyectos, porque después tienen problemas en sus casas con el agua, con las inundaciones. Entonces, la propuesta me parece que es correrse un poco de estas miradas desde arriba, de esta articulación tan fuerte entre el capital inmobiliario y el financiero, y mirar la mirada de la gente común. ¿Cómo es la vida de la gente común? Hay muchísimas personas, una gran parte de la población de nuestro país, incluso en las grandes ciudades, que, para decirlo así mal y de pronto, no pueden abrir la canilla y sacar agua potable y no pueden tirar la cadena o apretar el botón y que corra el agua tranquilamente. Y eso implica no poder llevar una vida con dignidad. Eso resulta clave. ¿Cómo crees que nos vamos a decir esto con eficacia para terminar definitivamente con esto? Hablábamos de la crisis del agua cuando arrancó el programa. Sí. Esto incluye también la crisis de saneamiento que vivimos tan presente en la Argentina, pero que evidentemente con el paso de las décadas tampoco cambia. Hablábamos de la degradación del ambiente, de la degradación de los suelos, pero también de la importancia del nosotros, ¿no? Cómo estas sociedades que están apocadas, que están arrimadas o arrinconadas por la falta de trabajo, la falta de servicios básicos, como mencionás, ¿cómo imaginás que van a reaccionar en estas ciudades donde vivimos, en los hormigueros que habitamos? Sí, es complejo porque lo que yo trato en mi trabajo de tesis de doctorado que estoy finalizando ahora, me interesaría poder mostrar esto, poder dar cuenta de las dificultades que tienen estas personas en la vida y cómo eso después es como un encadenamiento de vulneraciones, porque si no tenés agua potable o si no tenés un sistema de saneamiento correcto, también tenés como mayor posibilidad. Pero vamos a esperar que estos liderazgos cambien esta realidad. A eso me refiero, Belén. Digo, estos liderazgos no van a cambiar. No van a cambiar, ni los de derecha, ni de los de izquierda, ni los que estuvieron antes, ni los de ahora. Por eso digo, si no hay un empoderamiento de esos sectores, por más vulnerados que estemos, va a ser imposible ese cambio. Es casi como, no sé, se me ocurre ridículo a esta altura
de la crisis Yo socioambiental? tengo fe en las próximas generaciones. No sé si estaremos a tiempo. A veces pienso como dos posibilidades. Una es que al capital financiero le sea más rentable cuidar la naturaleza, entonces la empiece a cuidar, porque se dé cuenta de que los recursos ya realmente son finitos. Y la otra es que, bueno, con la ley de educación ambiental, que ya hace unos años se sancionó y en las escuelas se está trabajando, haya una transformación generacional. A veces uno ve, no sé, O son sea que pavadas, uno ve que crees en está la lloviendo. crees en la educación actual y crees en que el capital finalmente se va a sensibilizar. No, en el capital no creo, pero en la educación sí, no me queda otra porque soy docente, tengo que creer en lo que hago. Pero ¿crees que esta es la educación Eh, necesaria o también hace falta revisar eso? sí, hace falta revisarla, pero la propuesta de la ley de educación ambiental, la verdad que es una propuesta que ha surgido desde abajo, digamos, de las organizaciones, de las preocupaciones de la sociedad civil. Quizás no se habla tanto del tema, pero son ejes en los diseños curriculares Sí. de primaria y de inicial y Si eso no se habla, plantea un no, cambio generacional. si no se habla, no existe. Y por otro lado te pregunto sobre esto, ¿hay tiempo para que lo arreglen los chicos o este es un problema de nosotros los adultos? Ay, eso ya, si hay tiempo, esperemos que lo haya, ¿no? La verdad es que yo no soy tan optimista tampoco, pero sí creo que se puede transformar, pero que igual las consecuencias en el corto plazo son sociales, aparte de ser ambientales. O sea, Así la es. crisis ambiental tiene consecuencias sociales, que es la desigualdad, que es una Así gran es, desigualdad. la crisis socioambiental. La otra vez mencionábamos parte de la encíclica Laudato Si, que decía, no se puede separar la crisis ambiental de la crisis social. Estamos hablando de la Exacto. cultura del descarte, nada menos. Descarte de todo lo dado, de todo lo natural, y el descarte de las personas. Sí, a veces esta lógica de pensar, estoy en mi casa, tengo ganas de comer una hamburguesa, me la pido, viene una persona en bici abajo de la lluvia, quizás que estuvo manejando una bici durante 10, también es el descarte del papel de la hamburguesa, el descarte de la persona, es como una lógica que las personas también somos parte de la naturaleza, somos a veces materia Sí. prima, somos recursos humanos y somos parte de esta cadena de uso y descarte. ¿Cuánto para pensar? Después de este intercambio con vos me quedo pensando cuántas preguntas nos hacen falta todavía, ¿no? Que nos saquen de la caja de lo establecido, de aquello que nos dicen que hay que preguntarse y abrir la cabeza todo lo que se pueda, ¿no? Para hacernos renovadas preguntas, porque me da la impresión que si no nos seguimos repitiendo viejos discursos y no avanzamos hacia el paradigma de una mayor sanidad, de un mayor vínculo, de otros aprendizajes, de otros caminos, ¿no? No sé, siento que es tiempo de la pregunta más que de cualquier afirmación rotunda, ¿no? Sí, siempre las crisis son momentos de pensar formas totalmente distintas. La verdad que hay que pensar las crisis como una oportunidad de hacer algo, dar de nuevo, barajar y dar de nuevo, me parece que es una forma quizás optimista de pensarlo, pero siempre plantearse preguntas es bueno, siempre. Sí, y salir afuera, ¿no? Salir a ver, salir a contactar de verdad, ¿no? Sí, conectar. ¿Cómo va la extensión universitaria? En algún tiempo se hablaba de esto, ¿no? La extensión universitaria, el que la universidad pueda salir afuera. Va bien, la verdad es que ahora, bueno, muchos proyectos desfinanciados, es complejo, es compleja la situación. Y la verdad que tengo que decir, es un poco cruel que se hable del tema de poner el ojo en la auditoría, porque la verdad es que las personas que trabajamos que somos recursos humanos de la universidad, nos pasamos muchas horas de nuestras semanas completando formularios y justificando gastos y separando si vamos a usarlo para viajar, si vamos a usarlo para hacer trabajo de campo, si vamos a usarlo para hacer material.
es mucho el tiempo que nos lleva a veces más del que debería la burocracia nos ocupa. Sí. Entonces, bueno, estamos pasando un momento triste, la verdad que triste, que tiene que ver con esta crisis Exacto, social que decimos. Sí. Una crisis de fin de época, ojalá lo sea fin de época, ¿no? Y que alumbre es nuevo. Una crisis de poner en funcionamiento. Quizás a veces decimos, bueno, quizás no hemos logrado llegar tan lejos comunicando todo lo que hacemos a la sociedad civil. Era otra forma. La verdad que en la extensión, todos estos años, y más cuando fui becaria doctoral, que me permitía dedicarle con exclusividad a estas tareas y este trabajo, porque aparte era como pura formación para mí, era una esponja. También en el marco de extensión tratábamos de hacer divulgación. Siempre que podíamos, una parte de la platita del proyecto era para hacer un video de YouTube, para generar instancias, encuentros, reuniones, para poder llegar a más gente. Siempre es difícil porque la verdad es que no somos especialistas de la comunicación. ¿Dónde vivís vos, María Belén? No te digo que me digas la dirección, ¿en qué zona, en qué barrio? En el barrio de Flores vivo. En Flores. ¿Y qué dirías ante esto que estamos preguntándonos esta mañana con los oyentes? Que es, ¿cómo conectás o cómo tratás de conectar vos, tu grupo, no sé con quiénes vivís, con la naturaleza? ¿Cuál es el modo de conectar con la naturaleza en una ciudad donde, bueno, hay tanto cemento, tanto ruido, tantos estímulos, tanto consumo? Bueno, sí, bueno, en la ciudad tenemos el balcón acá en el departamento estallado de plantas, eso en principio. Eso colores. Sí, siempre ayuda a levantarse con un poco de verde. Pero nosotros tenemos un terrenito en el delta también. Hemos plantado ya, me parece, como más de 50 árboles con mi marido. Qué bueno. Aparte te hace bien verlos crecer, sí. Te hace bien. Bueno, ves qué lindo, bueno, si tenés esa posibilidad, qué lindo es plantar y vivir cerca de los árboles, frecuentarlos, ¿no? Frecuentar la naturaleza. María Belén, gracias por este rato con nosotros, por el madrugón, no sé si los sábados te levantás tan temprano, pero... Sí, arrancamos temprano nosotros bueno, acá, así que... Te agradecemos igual por tu tiempo. Un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes, Sergio, que tengan buen sábado. Igualmente para ustedes. María Belén Garibotti es antropóloga, profesora, integra este equipo de investigación que nos decía InfoHábitat para estudiar, bueno, la urbanidad, ¿no? Y con esta perspectiva que nos menciona. Y un montón de cosas más en las que se ha capacitado. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.